persigues atención, afecto, aprobación. Y sin darte cuenta, te estás alejando de lo más importante, tú mismo. Todo comienza de forma casi invisible. Un mensaje que esperas con ansiedad, una respuesta que tarda más de lo que quisieras, una mirada que interpretas como señal de interés o rechazo. Poco a poco, tu estado emocional empieza a depender de factores externos, de cosas que no controlas. Y ahí es donde empieza la trampa. Porque cuando entregas tu estabilidad a otra persona, cuando tu valor depende de cómo alguien más te percibe, ya no estás viviendo desde tu centro, estás reaccionando constantemente al mundo, te conviertes en alguien que responde, no en alguien que dirige. Muchos hombres crecen creyendo que deben perseguir para obtener, que el esfuerzo constante por agradar, impresionar o demostrar valor es el camino hacia el reconocimiento. Pero lo que no te dicen es que esa persecución, cuando nace desde la necesidad, no genera respeto, genera lo contrario. Cuando alguien percibe que necesitas su validación, automáticamente te colocas en una posición inferior. No porque esa persona sea superior, sino porque tú has decidido ceder tu poder. Y ese es el error fundamental, creer que el valor se obtiene afuera, cuando en realidad se construye desde dentro. La mente se vuelve inquieta en este estado. Analizas cada interacción, cada palabra, cada silencio. Te preguntas si hiciste lo correcto, si debiste decir algo diferente, si podrías haber actuado mejor. Empiezas a sobrepensar, a dudar, a perder claridad. Y mientras más piensas en esa otra persona, menos piensas en tu propio crecimiento. Tu energía, tu tiempo y tu enfoque, que deberían estar dirigidos hacia construir una vida sólida, se dispersan en la búsqueda constante de señales externas. Es una fuga silenciosa de poder. El problema no es el interés en sí, ni el deseo de conectar con alguien, eso es natural. El problema es cuando ese deseo se convierte en necesidad. Cuando sientes que necesitas la atención de alguien para sentirte completo, para sentirte suficiente. Porque en ese momento, ya no estás eligiendo desde la abundancia, estás actuando desde la carencia. Y la carencia se nota. No importa cuánto intentes ocultarla con palabras o gestos, se filtra en tu comportamiento, en tu lenguaje corporal, en tu tono de voz. Es una energía que dice, necesito que me valides. Y esa energía rara vez atrae lo que buscas. Los estoicos entendían algo que hoy muchos olvidan. La raíz del sufrimiento está en depender de lo que no controlas. No puedes controlar lo que otra persona siente, piensa o decide. No puedes controlar si alguien te responde rápido, si muestra interés o si decide alejarse. Pero sí puedes controlar cómo interpretas esas acciones, cómo reaccionas ante ellas y, sobre todo, dónde colocas tu atención. Ahí es donde reside tu verdadero poder. Sin embargo, cuando estás atrapado en la persecución, pierdes esa perspectiva. Olvidas que tienes control sobre ti mismo y comienzas a actuar como si todo dependiera de factores externos. Imagina por un momento lo que significa vivir constantemente buscando aprobación. Es como caminar con una cuerda invisible atada a otras personas. Cada vez que alguien reacciona positivamente, te elevas. Cada vez que alguien se muestra indiferente o distante, caes. Tu estado interno sube y baja dependiendo de estímulos externos. Eso no es libertad, eso es esclavitud emocional. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás en esa dinámica. Crees que es normal, que es parte del juego, que así funcionan las relaciones. Pero en realidad, es una desconexión profunda contigo mismo. Cuando persigues, también comienzas a negociar tus propios estándares. Aceptas menos de lo que mereces, toleras comportamientos que en el fondo no te gustan, justificas actitudes que te incomodan. Todo por mantener la atención de alguien, y en ese proceso, te traicionas. Porque cada vez que ignoras lo que realmente quieres o necesitas para agradar a otra persona, te estás diciendo a ti mismo que no eres suficiente tal como eres. Estás enviando un mensaje interno de que tu valor depende de la aceptación externa. Y ese mensaje, repetido una y otra vez, debilita tu identidad. La paradoja es que cuanto más intentas agradar, menos auténtico te vuelves. Empiezas a moldear tu comportamiento en función de lo que crees que la otra persona quiere. Cambias tu forma de hablar, tus opiniones, incluso tus intereses. Te adaptas, te ajustas, te transformas. Pero en ese proceso, pierdes algo esencial, tu esencia. Y sin esa esencia,
no hay presencia real, no hay magnetismo, porque el verdadero atractivo no nace de la perfección, nace de la autenticidad, y la autenticidad no puede existir cuando estás constantemente tratando de encajar. Los estoicos hablaban de la importancia de vivir de acuerdo con la propia naturaleza, de ser coherente con uno mismo. Eso implica conocerte, entender tus valores, tus límites, tus prioridades. Pero cuando estás enfocado en perseguir a alguien, ese conocimiento se diluye. Te conviertes en alguien reactivo, moldeable, influenciable, y eso te aleja del ideal estoico de la autosuficiencia. Porque un hombre que no se conoce a sí mismo es fácilmente controlado por el entorno. Otro aspecto clave de la persecución es el miedo. Miedo a perder la oportunidad, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarte solo. Ese miedo impulsa muchas de tus acciones. Te hace actuar con urgencia, con ansiedad, con desesperación. Y cuando actúas desde el miedo, rara vez tomas buenas decisiones. El miedo nubla tu juicio, te hace sobrevalorar a la otra persona y subestimar tu propio valor. Creas una narrativa en la que esa persona es especial, única, difícil de reemplazar. Y en consecuencia, te posicionas como alguien que debe esforzarse constantemente para mantener su atención. Pero la realidad es diferente. No porque las personas no tengan valor, sino porque tú también lo tienes. Y cuando lo olvidas, cuando te colocas por debajo de alguien más, estás distorsionando la realidad. Estás creando una jerarquía artificial basada en percepciones, no en hechos. Y esa jerarquía condiciona tu comportamiento. Te vuelves más complaciente, más tolerante, más dispuesto a dar sin recibir. Y eso, con el tiempo, genera desequilibrio. La disciplina estoica propone algo radical: retirar tu atención de lo que no controlas y dirigirla hacia lo que sí. En este contexto, significa dejar de enfocarte en cómo responderá alguien, en si le gustas o no, y empezar a enfocarte en tu propio desarrollo, en tus hábitos, en tu carácter, en tus objetivos. Significa aceptar que no puedes controlar la atracción de otra persona, pero sí puedes convertirte en alguien que se respeta a sí mismo. Y ese cambio de enfoque transforma todo. Cuando dejas de perseguir, al principio se siente incómodo, porque estás rompiendo un patrón. Estás dejando de hacer algo que te daba una falsa sensación de control. Pero con el tiempo, esa incomodidad se convierte en claridad. Empiezas a ver las cosas como son, sin la distorsión de la necesidad. Empiezas a reconocer qué personas realmente aportan a tu vida y cuáles no. Y lo más importante, empiezas a reconstruir tu relación contigo mismo. Esa reconstrucción implica recuperar tu tiempo, tu energía y tu enfoque. Implica volver a invertir en ti, en tus metas, en tu crecimiento. Implica desarrollar una vida que no dependa de la atención de otros para tener sentido. Y cuando haces eso, algo cambia. Tu postura, tu forma de hablar, tu manera de moverte por el mundo. Ya no estás buscando aprobación, estás expresando quién eres. Y esa diferencia es profunda. La persecución te mantiene en un estado de escasez. Siempre sientes que te falta algo, que necesitas algo más, que aún no eres suficiente. Pero cuando dejas de perseguir y comienzas a construir, entras en un estado de abundancia. No porque tengas más cosas, sino porque te tienes a ti mismo. Porque sabes que puedes confiar en tu disciplina, en tu capacidad de adaptación, en tu resiliencia. Y esa confianza interna es mucho más poderosa que cualquier validación externa. Entender la trampa de la persecución no significa volverte frío o distante. No se trata de rechazar las relaciones o evitar el contacto humano. Se trata de cambiar la base desde la cual te relacionas. Pasar de la necesidad a la elección, de la dependencia a la autonomía, de la reacción a la intención. Se trata de construir una identidad sólida que no se tambalee ante la opinión de otros. Al final, la pregunta no es si debes o no interesarte por alguien. La pregunta es desde dónde lo haces. ¿Desde la carencia o desde la plenitud? ¿Desde el miedo o desde la seguridad? ¿Desde la necesidad de ser validado o desde la certeza de tu propio valor? Esa diferencia define todo. Porque un hombre que se persigue a sí mismo, que invierte en su crecimiento, que se disciplina y se respeta, no necesita correr detrás de nadie. Su presencia, su coherencia y su enfoque hablan por él. Y cuando realmente entiendes esto, cuando lo internalizas,
la persecución pierde sentido, ya no te atrae, ya no te domina, porque has descubierto algo más importante, que el verdadero poder no está en capturar la atención de otros, sino en mantener la tuya enfocada en lo que realmente importa, en ti. El verdadero cambio comienza cuando dejas de mirar hacia afuera en busca de respuestas y te atreves a enfrentarte a lo único que realmente determina tu vida, tú mismo. No es un proceso cómodo, ni rápido, ni fácil. De hecho, la mayoría lo evita precisamente por eso. Es mucho más sencillo distraerse persiguiendo validación externa que sentarse en silencio y reconocer las propias debilidades. Pero ahí es donde empieza todo. El secreto estoico del valor real no está en lo que muestras al mundo, sino en lo que construyes cuando nadie está mirando. Durante mucho tiempo te han enseñado a medir tu valor en función de resultados visibles, atención, aprobación, reconocimiento. Pero el estoicismo propone una idea radicalmente distinta. Tu valor está determinado por tu carácter, no por lo que otros piensan de ti, sino por la calidad de tus decisiones, por tu capacidad de mantenerte firme en medio de la incertidumbre, por la disciplina con la que actúas incluso cuando no tienes ganas. Es un cambio de paradigma, dejas de preguntarte, ¿qué obtengo? Y empiezas a preguntarte, ¿quién me estoy convirtiendo? Ese cambio requiere responsabilidad absoluta. No puedes culpar a las circunstancias, a otras personas, al pasado. Todo eso puede influir, pero no define lo que haces hoy. Los estoicos entendían que, aunque no eliges lo que te sucede, siempre eliges cómo responder. Y esa respuesta, repetida día tras día, es la que moldea tu identidad. Si reaccionas con impulsividad, te conviertes en alguien inestable. Si reaccionas con calma y claridad, te conviertes en alguien confiable. Así de simple, y así de difícil. La disciplina es el pilar central de este proceso. No la disciplina superficial de hacer algo por unos días, sino la disciplina profunda de sostener acciones consistentes a lo largo del tiempo. Levantarte cuando no tienes ganas, entrenar cuando estás cansado, trabajar en tus objetivos cuando nadie te está observando. Es en esos momentos donde se construye el verdadero valor. Porque cualquiera puede actuar bien cuando está motivado. El carácter se revela cuando la motivación desaparece. El cuerpo y la mente están profundamente conectados, y por eso el trabajo físico es tan importante en este camino. Cuando entrenas tu cuerpo, no solo mejoras tu apariencia, también desarrollas resistencia, tolerancia al esfuerzo, capacidad de incomodarte voluntariamente. Aprendes a seguir adelante incluso cuando tu mente te dice que te detengas. Esa habilidad se traslada a todas las áreas de tu vida. Te vuelves más fuerte no solo físicamente, sino mentalmente. Y esa fortaleza se percibe. Pero el entrenamiento mental es igual de crucial. Vivimos en una época de distracción constante, donde tu atención es atacada desde todos los ángulos. Redes sociales, notificaciones, estímulos rápidos que te mantienen en un estado de dispersión permanente. El estoicismo propone lo contrario: enfoque, presencia, control de la mente. No se trata de eliminar las distracciones por completo, sino de desarrollar la capacidad de elegir dónde colocas tu atención. Porque tu atención es tu recurso más valioso. Donde va tu atención, va tu energía. Y donde va tu energía, crece tu vida. El autocontrol es otra pieza fundamental. No puedes construir algo sólido si estás constantemente reaccionando a tus impulsos. Comer en exceso, procrastinar, buscar gratificación inmediata, reaccionar con ira o ansiedad. Todo eso debilita tu estructura interna. El estoico no busca eliminar las emociones, sino comprenderlas y gestionarlas. Sabe que la emoción es una señal, no una orden. Puedes sentir deseo sin actuar impulsivamente. Puedes sentir frustración sin perder el control. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. Este dominio interno crea una sensación de estabilidad que no depende del entorno. Puedes estar en medio del caos y seguir centrado. Puedes enfrentar rechazo y no derrumbarte. Puedes experimentar éxito sin perder la humildad. Esa estabilidad es lo que diferencia a un hombre común de uno verdaderamente sólido. No se trata de no sentir, sino de no ser esclavo de lo que sientes. El propósito juega un papel clave en este proceso. Sin dirección, la disciplina se vuelve frágil. Necesitas algo hacia lo cual avanzar, algo que dé sentido a tus esfuerzos. No tiene que ser algo grandioso desde el principio,
pero sí debe ser significativo para ti. Algo que te obligue a crecer, que te saque de tu zona de confort, que te exija convertirte en una mejor versión de ti mismo. Cuando tienes propósito, muchas distracciones pierden fuerza. Porque sabes hacia dónde vas, y entiendes que no todo merece tu tiempo. Construir valor real también implica aprender a estar solo, no como una condena, sino como una elección. La soledad bien utilizada es un espacio de crecimiento. Es donde puedes pensar con claridad, evaluar tu vida, ajustar tu dirección. Es donde desarrollas independencia emocional. Porque si no puedes estar bien contigo mismo, siempre buscarás a otros para llenar ese vacío. Y ese tipo de dependencia te debilita. En este camino, también es fundamental desarrollar integridad. Hacer lo que dices que vas a hacer. Cumplir tus promesas, incluso las que te haces a ti mismo. Porque cada vez que fallas en eso, erosionas tu propia confianza. Y sin confianza interna, es difícil construir algo sólido. La integridad no es algo que se demuestra en grandes momentos, sino en las pequeñas decisiones diarias, en elegir lo correcto cuando nadie te está observando, en mantener tus estándares incluso cuando sería más fácil bajarlos. El estoicismo también enseña a aceptar la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera, no como crees que debería ser, sino como es. Esa aceptación no significa resignación, significa claridad. Porque no puedes cambiar algo que no estás dispuesto a ver. Y cuando ves la realidad sin filtros, puedes actuar de manera más efectiva. Puedes tomar decisiones basadas en hechos, no en ilusiones. Otro aspecto importante es la paciencia. Vivimos en una cultura que quiere resultados inmediatos, pero el valor real se construye lentamente. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. Es un proceso de acumulación, día tras día, acción tras acción. Y muchas veces, no verás resultados inmediatos. Ahí es donde muchos abandonan. Pero el estoico entiende que el progreso no siempre es visible en el corto plazo. Confía en el proceso, sigue adelante, incluso cuando los resultados tardan en llegar. A medida que avanzas en este camino, algo cambia en tu percepción. Dejas de buscar aprobación porque ya no la necesitas. Sabes quién eres, sabes lo que vales, sabes lo que estás construyendo. Y esa certeza interna es más poderosa que cualquier elogio externo. Ya no te afecta tanto la opinión de otros, porque tu identidad no está basada en eso. Estás anclado en algo más profundo. También desarrollas una mayor capacidad de elegir tus relaciones. Ya no te conformas con cualquier conexión. Buscas calidad, no cantidad. Personas que aporten, que compartan valores, que respeten tu proceso. Y al mismo tiempo, te vuelves más selectivo con tu tiempo y tu energía. Entiendes que no todo merece tu atención. Y esa selectividad es una señal de valor. El verdadero secreto es que, cuando te enfocas en construirte a ti mismo, muchas de las cosas que antes perseguías comienzan a llegar de forma natural. No porque haya una fórmula mágica, sino porque te conviertes en alguien diferente, alguien más centrado, más disciplinado, más auténtico. Y eso cambia la forma en que el mundo responde a ti. Pero lo más importante es que, incluso si nada externo cambiara, tú ya habrías ganado. Porque te tienes a ti mismo. Este camino no es lineal. Habrá días de duda, de retroceso, de frustración. Momentos en los que querrás volver a lo fácil, a lo conocido. Pero cada vez que eliges mantenerte firme, refuerzas tu identidad. Cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, te acercas más a ese ideal de hombre que no depende de factores externos para sostenerse. El estoicismo no promete una vida sin problemas, promete algo más valioso, la capacidad de enfrentar cualquier problema sin perderte a ti mismo. Y en un mundo lleno de incertidumbre, esa capacidad es una ventaja enorme. Porque mientras otros se desestabilizan, tú te mantienes firme. Mientras otros reaccionan, tú eliges. Mientras otros persiguen, tú construyes. Al final, convertirte en un hombre de valor no tiene que ver con impresionar a otros, sino con respetarte a ti mismo. Con saber que estás haciendo lo que debes hacer, incluso cuando es difícil. Con construir una vida que tenga sentido desde dentro, no desde la mirada externa. Y ese tipo de valor no se pierde, no depende de circunstancias, no se desvanece con el tiempo. Es sólido, porque está basado en algo que siempre puedes controlar: tus acciones, tu mentalidad, tu carácter. El mundo responde al valor,
no a la necesidad. Y esa es una verdad que cambia por completo la forma en la que te posicionas en la vida. Durante mucho tiempo, quizás pensaste que para atraer debías hacer más, decir más, demostrar más. Pero la realidad es más silenciosa y más poderosa. Lo que realmente atrae no es el esfuerzo visible por gustar, sino la coherencia interna que proyectas cuando sabes quién eres y hacia dónde vas. No se trata de actuar como alguien valioso, se trata de convertirte en alguien que ya no necesita demostrarlo. Cuando desarrollas propósito, disciplina y autocontrol, tu energía cambia de forma inevitable. Ya no estás disperso, ya no reaccionas a cada estímulo externo, ya no buscas constantemente señales de validación. Te vuelves selectivo, enfocado, presente. Y esa presencia tiene peso, las personas la perciben aunque no sepan explicarla. Es la diferencia entre alguien que entra a un lugar buscando atención y alguien que entra completamente cómodo consigo mismo. El primero intenta llenar un vacío, el segundo no tiene nada que probar. Convertirte en ese tipo de hombre no es un acto puntual, es un proceso continuo. Es la suma de decisiones pequeñas que, repetidas con el tiempo, construyen una identidad sólida. Es elegir levantarte temprano cuando podrías quedarte en la cama. Es hacer lo que dijiste que harías cuando nadie te está observando. Es mantener la calma cuando otros pierden el control. Es actuar con integridad incluso cuando sería más fácil tomar atajos. Cada una de esas decisiones refuerza una versión de ti que no depende del reconocimiento externo. A medida que avanzas, empiezas a notar algo interesante. Tu necesidad de impresionar desaparece. Ya no sientes esa urgencia de ser visto, de ser validado, de ser aprobado, porque sabes que tu valor no está en juego. No necesitas que alguien te diga que eres suficiente, porque ya lo has comprobado a través de tus acciones. Y esa seguridad interna se traduce en tranquilidad. No tienes que forzar conversaciones, no tienes que perseguir interacciones. No tienes que convencer a nadie de nada. Esa tranquilidad es poderosa. Porque en un mundo lleno de ruido, la calma destaca. En un entorno donde muchos buscan atención desesperadamente, la persona que no la necesita se vuelve magnética. No porque esté intentando atraer, sino porque su comportamiento rompe el patrón común. Es alguien que no reacciona impulsivamente, que no se sobreexpone, que no se desespera por ser notado. Y esa diferencia genera curiosidad, respeto y, eventualmente, atracción. Pero aquí es importante entender algo. El objetivo no es volverte atractivo para otros, sino construir una vida que te represente. La atracción es una consecuencia, no la meta. Si conviertes la atracción en tu objetivo principal, vuelves al mismo punto de partida, depender de factores externos. En cambio, cuando tu enfoque está en tu crecimiento, en tu propósito, en tu disciplina, la atracción se vuelve irrelevante. No porque no exista, sino porque ya no define tus decisiones. En este punto, tu relación con los demás cambia. Ya no te acercas desde la necesidad, sino desde la elección. No buscas llenar vacíos, buscas compartir. No intentas impresionar, simplemente te expresas. Y eso genera interacciones más auténticas, más equilibradas. Porque no hay presión, no hay expectativas ocultas, no hay agendas disfrazadas, hay claridad. Y esa claridad es refrescante en un mundo donde muchas interacciones están cargadas de inseguridad y búsqueda de validación. También desarrollas una mayor tolerancia al rechazo. No porque te vuelvas indiferente, sino porque entiendes que el rechazo no define tu valor. Es simplemente una incompatibilidad, una falta de alineación, una decisión externa que no está bajo tu control. Y como no depende de ti, no lo tomas como algo personal. Eso te libera de una gran carga emocional. Puedes actuar, expresarte, intentar, sin el peso constante del miedo a ser rechazado. Esa libertad cambia la forma en la que te mueves por la vida. Te vuelves más directo, más honesto, más auténtico. Ya no necesitas estrategias complejas ni juegos de manipulación. Porque no estás intentando convencer a nadie. Estás siendo tú, sin filtros innecesarios. Y si alguien conecta con eso, bien. Y si no,
también porque tu estabilidad no depende de esa conexión. Otro cambio importante es cómo manejas tu tiempo y tu energía. Empiezas a verlos como recursos limitados y valiosos. Ya no los inviertes en cualquier persona o situación. Eres más selectivo, no desde el ego, sino desde la claridad. Sabes que cada hora que dedicas a algo es una hora que no puedes recuperar, y por eso eliges con más cuidado. Esa selectividad eleva tu estándar de vida. Con el tiempo, tu entorno también empieza a cambiar. Las personas que no están alineadas con tu forma de pensar o vivir se alejan, y aparecen otras que sí lo están. No porque las estés buscando activamente, sino porque tu forma de ser actúa como filtro. Atraes lo que eres, no lo que dices que quieres. Y cuando tu identidad está bien construida, ese filtro se vuelve más preciso. Es importante mencionar que este proceso no te convierte en alguien perfecto. Sigues teniendo dudas, momentos de debilidad, días difíciles. La diferencia es cómo los gestionas. Ya no te derrumbas ante cada obstáculo. No pierdes el rumbo por un error. Has desarrollado una base lo suficientemente sólida como para sostenerte incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Esa resiliencia es parte del verdadero valor. También cambia tu relación con el éxito. Dejas de verlo como algo externo, como una meta que debes alcanzar para sentirte válido. Empiezas a verlo como el resultado natural de un proceso bien ejecutado. Si haces lo que debes hacer, si mantienes la disciplina, si actúas con integridad, los resultados llegan. Pero incluso si tardan, tu identidad no se ve afectada porque no estás construyendo tu valor sobre resultados, sino sobre acciones. En este punto, ya no estás disponible para cualquier cosa. No aceptas cualquier trato, no toleras cualquier comportamiento, no te conformas con menos de lo que consideras adecuado. Y eso no es arrogancia, es respeto propio. Has invertido tiempo y esfuerzo en construirte, y no estás dispuesto a comprometer eso por mantener la atención de alguien. Esa firmeza establece límites claros, y los límites son esenciales para una vida equilibrada. A medida que tu valor interno crece, también lo hace tu impacto externo. No porque lo busques, sino porque es inevitable. Las personas empiezan a notar tu forma de actuar, tu consistencia, tu enfoque. Algunos se sentirán inspirados, otros incómodos, otros indiferentes. Pero tú no te defines por esas reacciones. Sigues tu camino. Y eso es lo que realmente diferencia a alguien que ha hecho el trabajo interno de alguien que aún está buscando fuera lo que le falta dentro. La atracción que generas en este estado es diferente. No es superficial, no es momentánea, no está basada en impresiones rápidas. Es más profunda, más estable. Porque está basada en quién eres, no en lo que aparentas. Y ese tipo de atracción tiende a generar conexiones más auténticas. Pero nuevamente, eso es una consecuencia, no el objetivo. Quizás uno de los mayores cambios es la paz mental. Cuando dejas de perseguir, cuando dejas de depender de factores externos para sentirte bien, tu mente se vuelve más tranquila. Ya no estás constantemente analizando, dudando, esperando. Estás presente, estás enfocado, estás en control de ti mismo. Y esa paz es difícil de describir, pero fácil de reconocer cuando la experimentas. También desarrollas una relación más sana contigo mismo. Te conoces mejor, te entiendes mejor, te aceptas con mayor claridad. Sabes cuáles son tus fortalezas y tus áreas de mejora, y trabajas en ambas sin caer en extremos. No te sobrevaloras, pero tampoco te subestimas. Hay equilibrio, y ese equilibrio es clave para mantenerte estable a largo plazo. Este camino no tiene un punto final claro. No hay un momento en el que puedas decir ya llegué. Es un proceso continuo de ajuste, aprendizaje y crecimiento. Pero lo importante es que, en ese proceso, dejas de ser alguien que reacciona al mundo y te conviertes en alguien que actúa desde su propio centro. Dejas de perseguir lo que se escapa y empiezas a construir lo que permanece. Y en ese estado, la vida cambia. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú lo eres. Ves las cosas con más claridad, tomas decisiones con más intención, te relacionas desde un lugar más sólido. Ya no necesitas correr detrás de nada, porque has entendido que lo que realmente importa no está fuera, está dentro. Y cuando eso está en orden, todo lo demás encuentra su lugar de forma natural. Al final,
Convertirte en el hombre que atrae sin intentarlo no es un truco ni una estrategia. Es el resultado de un trabajo interno profundo. Es la consecuencia de haber enfrentado tus debilidades, de haber desarrollado disciplina, de haber construido una identidad basada en principios. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de algo fundamental: nunca se trató de atraer a otros, se trataba de encontrarte a ti mismo. Y cuando eso ocurre, todo lo demás deja de ser una necesidad y se convierte simplemente en una opción.